Buenas tardes, mi nombre es María Victoria Gómez Villada y hoy vengo a hablar sobre un libro que se llama Los días de la peste de Edmundo Paz Oldán. Edmundo Paz Oldán es un escritor y columnista nacido en Cochabamba, Bolivia en 1967. Trabajó como columnista para el diario chileno, además ha escrito para periódicos como The New York Times, TAM y Etiqueta Negra. Desde 1991 es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell. Los días de la peste es una novela que se puede categorizar como novela coral, ya que su estructura tiene que ver como cada capítulo los personajes son los que tienen la voz de la historia y se construye a través de la voz de los personajes. Narra la evolución de un virus y se ubica en una cárcel que se llama La Casona, que está ubicada en Confines. Es un lugar imaginario para Latinoamérica. Este virus va evolucionando y va contagiando a los presos. A medida que se va contagiando también se van contando todas las problemáticas sociales que hay en esta cárcel, además de que los presos tienen la posibilidad de contar su historia y su opinión frente a lo que va pasando. Todos los personajes tienen voz en esta obra y entre más evoluciona la peste, mientras hay presos trabajando para controlarla junto con la enfermería y los doctores, hay otros que están aislándose o luchando contra ella. Es importante tener en cuenta que al ser un territorio marginal del que estamos hablando, hay diversas problemáticas que tienen que ver con la corrupción. Los presos pueden vivir con sus familias en esta cárcel, hay comercio y también las personas que trabajan en la cárcel viven alrededor de ella. Luego de que el virus sigue avanzando, se sabe que es un virus muy grave, muy letal, ya que la primera en morir es Carito, una bebé. Finalmente nos encontramos con la intervención del Estado cuando ya es un poco tarde y después de que en la cárcel ya se había decretado la cuarentena. Ellos intervienen y desalojan a toda la gente. El problema es que los presos creen que este virus surge por la prohibición del culto a Maestrella o a la innombrable, la divinidad en la que creen en La Casona y en los Confines. Entonces la problemática del libro se va entrelazando entre la fe que tienen hacia Maestrella y el virus. Es muy interesante ver esta obra en tiempos como este. Sabemos que en estos momentos estamos pasando por lo que nosotros llamamos una pandemia y nos estamos enfrentando a un montón de problemáticas que van más allá de lo individual. Como sociedad tenemos problemas de salud, tenemos corrupción en el Estado, estamos frente a la ausencia del Estado y el problema de las clases sociales. Vivimos en una jerarquía social que no permite que la gente enfrente la enfermedad de la misma forma. Las clases altas tienen la posibilidad de encerrarse, tienen la posibilidad de tener médico privado, cuando las clases bajas en estos momentos están aguantando hambre porque pues no pueden quedarse encerrados, entonces son más vulnerables al contagio. Es lo mismo que vemos en Los días de la peste. Las clases sociales que hay dentro de esa cárcel, la división que existe entre los patios, lo único que nos muestra es que la enfermedad ataca a todos por igual, pero no todos tienen los mismos medios para enfrentarla. Aparte es un reflejo muy claro de la sociedad, la corrupción, el egoísmo que existe dentro de las personas que deberían estar manejando y controlando esa cárcel, las personas que deberían estar ayudando a la gente en esos momentos, simplemente tienen unos intereses que son completamente ajenos y ahí es muy importante tener en cuenta la cuestión del poder. Entonces yo considero que es una lectura importante para tiempos como estos porque nos ayuda a entender cómo funcionan las estructuras sociales, económicas y políticas y cómo terminan afectándonos a todos, así creamos que no, que todos somos los mismos frente al virus. No todos somos los mismos porque no tenemos las mismas herramientas y no somos del mismo contexto. Este libro se categoriza como literatura del post-boom y el post-boom es un momento muy difícil de definir y delimitar. Sin embargo, conocemos algunos rasgos que son importantes a la hora de establecer qué literatura es la literatura del post-boom. Entonces, pues después de eso que fue el boom, tenemos que la literatura del post-boom tiene una fuerte crítica social. Hay visibilidad para las voces marginales, existe la posibilidad de la individualidad dentro de la novela, aparte de que en ocasiones puede ser muy experimental, como en este caso pues hablamos de novela coral, además de que se dejan a un lado los megarrelatos y los arquetipos literarios para ir a novelas que se acercan muchísimo más a la realidad. Y cuando menciono esos rasgos los menciono es porque se relacionan directamente con Los días de la peste. Los días de la peste contiene una crítica social muy fuerte
dentro de ella hay disturbios y la inconformidad de un pueblo frente al gobierno. También es una crítica social a la forma en la que funcionan las cárceles, a la corrupción y a muchas otras cosas. En los días de la peste hay voces marginales. Sin embargo, yo siento que más allá de la marginalidad, los días de la peste le da voz a todos los personajes que necesiten tener una voz, no necesariamente por ser marginales o por nosotros categorizarlos como lo malo, significa que son los únicos que tienen voz en esta obra. Absolutamente todos tienen voz dentro de esta obra. Además de que abandona como los arquetipos, el arquetipo del héroe en la literatura, el mega relato que pretende contener como toda una cosmovisión. Esta obra tiene un objetivo muy puntual, o bueno, unas limitaciones muy puntuales, que son la cárcel, el virus y la fe. Entonces es muy interesante verla de esta forma porque yo considero que termina siendo una mímesis de la sociedad, y al ser una mímesis de la sociedad es muchísimo más cercana. Lo que nos lleva al último punto sobre el post-boom, y es que cuando la literatura es tan cercana significa que abandona a las élites intelectuales, que son las que leían en el boom, y ahora ya es una lectura más para todo público, y entonces es mucho más cercana a nosotros. Otra cosa muy interesante que hay dentro de la obra es la forma en la que se manifiesta la fe. El culto Maestrella es un culto muy fuerte, es un culto que se basa en la venganza, porque Maestrella es la diosa de la venganza, y que durante los años ha tomado muchísima más fuerza en la casona y en los confines. Incluso el gobernador Otero dice que ese culto le ha ayudado a mantener el orden dentro de la cárcel. Cuando se prohíbe este culto y los presos empiezan a creer que es por culpa de la prohibición del culto que está el virus, como una forma de castigo, como una forma de venganza. A mí me parece muy interesante la figura de Maestrella, porque yo siento que Maestrella es una diosa tan fuerte, es porque es una diosa que se parece a ellos, una diosa que contiene los ideales de la gente de la cárcel, es una diosa de la venganza. Ellos no buscan salvación, ellos no buscan perdón, ellos tienen a su diosa de la venganza para pedirle cosas, para adorarla o para temerle. Para todas esas cosas la tienen y no necesitan pensar en un dios que los va a salvar, sino que es un dios que va a vengarse. ¿Por qué me parece interesante? Porque es una representación de la personalidad que tienen los presos y también que se tienen los confines, y es una idea muchísimo más cercana de la divinidad, ya que se parece muchísimo más a nosotros. Esto lo quisiera relacionar con El reino de este mundo de Alejo Carpentier, porque la cuestión de la fe es una cuestión de identidad. Así como los presos se identifican con Maestrella, tenemos en los días El reino de este mundo a una cultura africana, al vudú, a la religión africana, como una fuerza que los ayuda a seguir. Pasa lo mismo en la cárcel, es lo que los ayuda a seguir cada día y los ayuda a luchar contra ese virus, así le teman, porque dicen, o sea, hay una justificación para el virus, y en El reino de este mundo hay una justificación para luchar contra la esclavitud. Sin embargo, a pesar de que tienen toda esa fe y tienen todos esos motivos para luchar contra eso que deben luchar, nos encontramos en ambos casos en que no pueden ganar. Entonces, igual, así tengan la fe que tienen en Maestrella, no se salvan de la peste, y no hay forma de que se salven de la peste. Lo mismo pasa en El reino de este mundo. Por mucha fe que tengan en sus dioses, ellos no van a acabar con la esclavitud, y la esclavitud se vuelve un ciclo, lo mismo que la enfermedad, no podemos luchar contra la enfermedad. Finalmente me gustaría hablar de un personaje muy interesante de la obra de los días de la peste, que se llama Lillo. Lillo es un personaje muy interesante porque Lillo es como el que maneja la cárcel, es el preso que tiene mucho poder dentro de la cárcel y aparece más o menos a la mitad de la obra, un poquito antes, por la página 100. Es un personaje que nos habla sobre los negocios. Lillo es un hombre de negocios. Lillo vende droga, Lillo tiene prostitutas, Lillo ingresa contrabando a la cárcel, Lillo tiene tratos con los guardias opacos, como lo llaman en la obra, y también tiene relación con la parte administrativa de la cárcel. Es muy interesante porque yo siento que cuando uno ve a ese personaje que es Lillo y cómo enferma después de que pasa todo lo que ya conté, como una forma de ver el capitalismo. Lillo dentro de la cárcel es quien tiene el poder adquisitivo, quien tiene las formas de acceder a muchos beneficios, entonces él se encuentra cómodo dentro de esa cárcel. Él no quiere salirse de la cárcel, él está bien viviendo ahí y teniendo sus negocios dentro de la cárcel, y de igual forma gana dinero. ¿Cuál es la cosa? Él empieza a enfermar
porque se le infecta un ojo y después de eso empieza a presentar otros síntomas. Le da diarrea, tiene problemas para orinar, presenta dolores y esto lo vuelve paranoico porque el mismo gobernador lo dice, Lillo es un hipocondríaco. Entonces quiere conseguir veneno de sapo para curarse, armó a todos los presos que tenía a su cargo para que lo defendieran y no dejaran pasar a nadie porque también tenía miedo de contagiarse del virus. Entonces cuando yo lo veo a él como una forma de capitalismo, lo veo como el egoísmo mismo del capitalismo. Él tiene todo el poder adquisitivo, pero no lo utiliza para ayudar a la gente y no lo utiliza para ayudar a resolver la crisis, sino que se encierra tratando de ayudarse él solo, ni siquiera quiere ir a la enfermería. Entonces vemos como el capitalismo decae, pues el capitalismo dentro de la cárcel decae mientras Lillo enferma. Lillo enferma y empieza a perder la memoria, entonces empieza a apuntar todo en una libreta y empieza a volverse demasiado paranoico y la cárcel al mismo tiempo que él empieza a decaer. Al final él termina entregándose a las fuerzas especiales, pero es interesante verlo de esta forma, como el capitalismo también fue derrotado por la enfermedad, porque él era una figura de poder, una figura de autoridad, era una figura de bienestar porque él se encontraba bien dentro de la cárcel, pero la enfermedad lo hizo decaer al igual que la casona. Y pues hay muchas otras cosas que uno puede decir de Lillo, porque por ejemplo él tiene un gusto por los menores, por eso anda detrás de Lía y por eso tiene siempre cerca a Decidite, que ahí cuenta la historia de Decidite y de cómo él es menor de edad, pero él prácticamente lo compra y le hace cambiar la edad del documento para poder estar con él sin que lo lincharan en la cárcel, porque en la cárcel no está bien visto meterse con menores. Entonces es un personaje que hay que revisar muy bien, es muy interesante porque es malo, no lo podemos negar, es frío, es cruel, él solo está interesado en el mercado y en el dinero, en hacer negocios, pero todo ese poder que tiene y todo el dinero que se le facilita en la cárcel no sirve para nada, sino decide hacer algo para enfrentar una enfermedad. Él simplemente se queda encerrado y al final vemos como queda ciego, que sería el completo fracaso del capitalismo. Pues esto sería todo por ese video.